Bueno, listo. Entonces, para empezar, recordemos que cuando la DIAN solicita información, nosotros como contribuyentes, responsables, agentes de retención, estamos en la obligación de suministrársela, ¿sí? Digamos que hace parte de las facultades, de las amplias facultades realmente de fiscalización con que cuenta la administración. Y bueno, nos pueden solicitar información no solo relacionada con nuestra información financiera, sino también eventualmente información de terceras personas. A modo de ejemplo, les decía en la clase anterior que si están fiscalizando a una empresa, pero dentro de la revisión que se hace, se logra establecer que esa empresa tuvo vínculos económicos conmigo, a mí eventualmente me pueden requerir para que yo corrobore esa información enviando los soportes y bueno, los datos que sean pertinentes para ello. Entonces, cuando hablamos de las sanciones por envío de información, lo primero que debemos tener en claro es que no es únicamente relacionada o no estamos hablando de información relacionada únicamente conmigo, sino que eventualmente a mí también me correspondería confirmar saldos o validar o enviar información para verificar ese tipo de transacciones con terceras personas. ¿A qué me expongo si no suministro esta información? Yo pensaría que desde el punto de vista normativo, aquí vamos a tener un poquito más de facilidad porque todas las sanciones relacionadas con el envío de información están condensadas en un solo artículo, que es el artículo 651. ¿Sí? Miren lo que establece el artículo 651. Uno, pues desde el título ya podemos empezar a deducir de qué me hablan. Dice, sanción por no enviar información o enviarla con errores. Y es un artículo que fue modificado para bien, diría yo, porque hubo una reducción significativa en cuanto a las tarifas de estas sanciones. Ahora, con la última reforma tributaria, la ley 2277 del 2022. Entonces, lo que establece es que las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria, ¿sí? Aquí, hasta este punto, hace referencia a la información exógena, pero también hace referencia, entra dentro de este rango, todos aquellos que deben enviar factura electrónica, nómina electrónica o documento soporte electrónico. Y mira lo que dice también, así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, ¿sí? Entonces, ya esta segunda parte es para cuando es una información muy puntual que muchísimas veces nace a raíz de procesos de fiscalización de terceras personas y bueno, quiere la DIAN corroborar esas cifras, corroborar esa información y lo hace a través de una circularización de saldos, es decir, busca que un tercero le envíe información con el cual se pueda tener el esquema completo de la trazabilidad y establecer su veracidad. Ahora, ¿cuáles son los hechos sancionables? Para eso tenemos tres literales. Los hechos sancionables son, pues, obviamente el hecho de no entregar la información, ya ese sería un hecho sancionable. El otro hecho es entregar la información con errores y el tercer hecho sería entregar la información bien, pero de manera extemporánea. Debemos tener en cuenta que los hechos sancionables son tres y debemos tenerlos bien independizados porque a cada uno le corresponde una tarifa de sanción diferente. ¿Sí? En el orden en el que fueron leídos, los porcentajes de las sanciones son 1, 0,7 y 0,5%. Y tenemos en la primera parte del numeral 1 del artículo 651 un tope máximo, un techo, un límite superior de 7.500 VTs. Repito, esto fue modificado por la ley 2277, antes eran 15.000 VTs. Entonces, en ningún caso la sanción puede exceder esos 7.500 VTs que nos va a arrojar algo así como 330 millones de pesos más o menos. Ahora, ¿qué pasa cuando la información que me piden no es numérica? ¿Sí? A lo mejor la información que me están solicitando no arroja ninguna cuantía, ningún valor
numérico, bueno, ahí no tendría base porque los porcentajes que leíamos anteriormente se deben aplicar sobre el valor numérico de las sumas que no fueron reportadas o que se reportaron con errores o que se reportaron de forma extemporánea. ¿Sí? Pero cuando no hay un valor numérico a reportar, aparece el literal D y nos dice que la sanción será de 0,5 VTs por cada dato no suministrado o incorrecto. Bueno, 0,5 VT, estamos hablando de hoy por hoy 22.000 pesos por cada dato que nos entregue. Y sigue estando el mismo tope de 7.500 VTs. Ahora, el segundo numeral, que es el de mayor cuidado, es el que tenemos nosotros que cuidarnos porque además de la sanción pecuniaria directa que acabamos de leer, aparece el numeral 10 diciéndonos que si yo no entrego esa información, la DIAN me podría desconocer los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos pasivos, IVA descontables, retenciones a favor, cuando la información referida o requerida más bien se refiera a estos conceptos. Es decir, si a mí la administración me pide información de mis costos y gastos y yo no se lo envío, no solo me van a poner una sanción del 1% del valor que no le reporté, sino que además me pueden desconocer esos costos de mi declaración de renta. Esto entonces nos conduce a lo siguiente. En un procedimiento sancionatorio por envío de información, se podría desplegar de manera paralela un procedimiento de fiscalización a alguna de mis declaraciones tributarias. O sea que estoy expuesto realmente a dos escenarios que van a generar valores a pagar. Repito entonces, el hecho de no suministrar información implica para mí el pago de una sanción calculada sobre esos valores numéricos que no reporté o que reporté de forma errada o que lo reporté de manera extemporánea. Pero al mismo tiempo, cuando leemos el numeral 2, sabemos que si esas cifras que me solicitaron están vinculadas con una de mis declaraciones, pues quedo expuesto a que esas declaraciones también puedan ser modificadas o cuestionadas porque la DIAN entraría a rechazarme todos estos valores sobre los cuales no le reporté información o no lo hice en debida forma. Ahora, tenemos unas reducciones que también las veíamos, ¿sí? Yo puedo reducir la sanción y bueno, eso lo hablaremos acá cuando estemos hablando o describiendo más bien el procedimiento como tal. Entonces, arrancamos. Lo primero que la DIAN hace cuando detecta una omisión o una extemporaneidad o una inexactitud, ¿sí? Es enviarme un requerimiento, ¿sí? O un oficio persuasivo, más bien. Empezando, la DIAN podría agotar esta etapa que es una etapa opcional, ¿no? Pero listo, si la DIAN está dentro del plazo para interponer sanciones, que son 5 años, vamos a colocarlo aquí. Ya ustedes saben cómo se cuentan esos 5 años. Entonces, la DIAN tiene que actuar dentro de estos 5 años, me envía una invitación. ¿Y qué pasa si yo la corrijo? Bueno, la sanción que inicialmente, mira, antes la sanción por no enviar era del 5%, ahora quedó en el 1%. La sanción por envío extemporáneo, que antes era del 3%, ahora quedó en el 0,5%. Y el envío con errores, que estaba en el 4%, ahora quedó en el 0,7%. Esos fueron los cambios que introdujo la reforma tributaria del año pasado. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de reducirla en esta instancia, que es una instancia persuasiva? Si nosotros leemos el parágrafo 1 del artículo 651, miremoslo aquí. Dice, el obligado a informar podrá subsanar de forma voluntaria las faltas de que trata el presente artículo antes de que la administración le profiera pliego de cargos. Y en ese caso, la sanción que deberá liquidar y pagar corresponderá al 10% del valor de que trata el numeral 1. O sea, dependiendo de cuál haya sido mi caso, yo calculo la sanción con estos porcentajes. Repito, puede ser el 1,
puede ser el 0,7 o el 0,5%, ¿no? Puede ser cualquiera de esos porcentajes. Y una vez calculado, yo lo puedo reducir. Anteriormente se reducía al 20%. Ahora, con la modificación de la reforma tributaria, tenemos que esa reducción va a llegar hasta el 10%. Aquí hago una aclaración. La norma habla de que la sanción queda reducida al 10%. No quiere decir que tú le vas a descontar el 10%, no. Quiere decir que el 10% es lo que tú vas a pagar. O sea que si lo leemos a la inversa, la reducción realmente en esta etapa donde tú puedes corregir voluntariamente o presentar la información de forma voluntaria, es del 90%. ¿Sí? Te descuentan el 90% y solo pagas el 10%. Ojo con esa lectura porque se pueden confundir. No es que se reduzca un 10%, sino que se reduce al 10%, queda en el 10% la sanción. Bueno, aquí no hablamos de término de firmeza ni nada que se le parezca, porque pues aquí no estamos hablando de una declaración tributaria, así que este término de firmeza no es aplicable en este tipo de procedimientos sancionatorios. La sanción máxima, que anteriormente era de 15.000 VTs, con la reforma pasó a 7.500 VTs. ¿Sí? Y ojo con esto, son 7.500 VTs correspondientes al año de la irregularidad. Pero también el tema del desconocimiento de los costos, ¿no? Importante a esta sanción, y lo habíamos dicho también en la clase anterior, tú le puedes aplicar las reducciones del artículo 640. O sea que además de reducirla al 10%, puede reducirle un 50% más, ¿verdad? Con lo cual pagarías muchísimo menos. Bueno, entonces esa es la primera etapa, la primera instancia en cuanto a envío de información. Ahora, ¿qué puede suceder si la persona no hace caso, si la persona no responde, si la persona no envía la información? Entonces, ahí la DIAN lo que va a hacer es proferir el pliego de cargos. Les hago esta aclaración también. Cuando hay declaración tributaria, la sanción nace de esa declaración tributaria por el hecho de no presentarla o de presentarla a destiempo o de presentarla con errores. Pero en este caso, cuando a ti te ponen una sanción por no enviar información, tú comprenderás que no hay una declaración tributaria asociada a la sanción. Entonces, este tipo de sanciones se conoce como sanción independiente. ¿Independiente a qué? Independiente a una declaración tributaria. Repito entonces, cuando hay declaraciones tributarias, ¿sí? Cuando hay declaraciones tributarias, las sanciones están enlazadas, ¿sí? Tienen un vínculo con esas declaraciones. Pero cuando no hay declaraciones, que es el caso este, ¿sí? Porque una sanción por envío de información exógena no es una declaración de renta, no es una declaración de IVA, sino un escenario en el cual la DIAN quiere que tú le informes cuáles fueron tus operaciones durante el año. Entonces se conoce como sanciones independientes. Entonces, en el caso de las sanciones independientes, a la DIAN le es necesario expedir un pliego de cargos. Este es un acto de trámite, pero es obligatorio. Las invitaciones, por supuesto, son opcionales, pero el pliego de cargos sí es un acto indispensable, so pena de que el proceso se caiga por un vicio. Muy bien. Entonces, este pliego de cargos lo menciona el numeral 2 del artículo 651. Debemos estar hablando de los 5 años que tiene la DIAN para interponer sanciones, porque todo digamos, el proceso, cuando la DIAN llega hasta la resolución sanción, debe estar dentro de los 5 años. Pero, miren ustedes, cuando leemos el 651 en el numeral 2, dice, deberá formularse pliego de cargos 2 años siguientes
desde la presentación de la declaración de renta en el año en el que se cometió la conducta de irregularidad. Entonces, aquí, en este caso, es muy importante que sepamos cuál es el año gravable de la conducta. La información exógena, por ejemplo, que se presenta en el año 2023, corresponde al año gravable 2022. Si tú no la presentas, la declaración de renta que se tiene en cuenta no es la del 2022, sino la del año en el cual se cometió la conducta. La conducta no se cometió en el 2022, se cometió en el 2023 cuando no se envió a tiempo o se envió con errores o simplemente no se envió. Entonces, no es lo mismo el año gravable, ¿sí?, de la declaración de renta al que se refiere la información a el año gravable, o más bien al año de la comisión de la conducta. Son dos temas o dos conceptos distintos, entonces, para que lo tengan en claro. La DIAN tiene que respetarme una vez me envía este pliego de cargos un mes. Digamos que ese es el término de respuesta con que yo cuento. Ya saben cómo contar ese mes, ¿sí? Si es una notificación electrónica, pues ahí ya ustedes tienen claro cómo contar esos 5 días desde la fecha de envío del acto administrativo al correo electrónico. Y lo que sí es cierto aquí es que la sanción se puede reducir a un 50%. ¿Quién nos menciona eso? El mismo artículo 651 en su numeral 2. ¿Sí? En su numeral 2 nos dice que si tú respondes dentro de ese mes, ¿verdad?, corriges, subsanas la falta y pagas, se te reduce la sanción a la mitad. Entonces, aquí estamos hablando de lo siguiente. Si tú no aprovechaste esta etapa de invitación, aquí la sanción pudo haber quedado reducida al 10%. Si dejas pasar a la siguiente instancia, la reducción podrá ser nada más del 50%. Entonces, pues obviamente aquí hay una, una diferencia bastante considerable. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta ese valor. La sanción a que se refiere el presente artículo se reducirá al 50% de la suma determinada según lo previsto en el numeral 1, si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción. La imposición de la sanción no se hace con el pliego de cargo, se hace con la resolución sanción, que es el acto que viene. Entonces, si yo estoy en el pliego de cargos, todavía estoy en la posibilidad de pagar la sanción y reducirla a la mitad, que es lo que acabé de colocarles acá. ¿Sí? Digamos que de ahí surge esta expresión que está aquí. Bien, en cuanto a las observaciones, les decía que el pliego de cargos es un acto administrativo indispensable porque para notificar resolución sanción, previamente tuve que haber proferido el pliego de cargos y darle al contribuyente el mes de respuesta o el plazo de un mes para que proceda a dar respuesta. Y es un acto preparatorio para la imposición de la sanción, porque ya lo que viene sí es la resolución sanción en caso de que yo no actúe en esta instancia para tratar de pagar lo menos posible. Si se trata de una sanción por no declarar, el término para la prescripción de la sanción es de 5 años, no de 2 años. O sea, el término para imponer sanciones, que es de 5 años, sería para la sanción por no declarar. Pero en el caso de envío de información, ¿sí? En el caso del envío de información, el mismo 638 nos dice que debo estar dentro de los 2 años siguientes desde la fecha de presentación de la declaración de renta del año en el que se cometió la conducta. Entonces, ahí sí, con muchísimo detenimiento, ¿verdad? Con muchísimo detenimiento, tengo que determinar cuál fue el año en el que yo debí presentar la información, luego busco la fecha de vencimiento de la declaración de renta de ese año y a partir de allí cuento los 2 años siguientes. ¿Ok? Eso es lo que establece el artículo 638. Ahora,
el numeral o la secuencia 3, pasado el mes con que cuenta el contribuyente para dar respuesta al pliego de cargos, el contribuyente persiste con la irregularidad. Entonces la DIAN no le queda otra alternativa más que notificar, ¿sí? Notificar la resolución sanción, que es donde se impone la sanción. Los actos anteriores son actos, digamos que preparatorios, la invitación, el pliego de cargos. La invitación es opcional, el pliego de cargos no. Pero digamos que estas dos etapas la administración procura agotarlas antes de llegar a la imposición de la sanción. Pero bueno, ya estamos en esta etapa. Se profiere la resolución sanción y el plazo con que cuenta la DIAN, según el artículo 638, es 6 meses después del vencimiento del plazo que tenía el contribuyente para dar respuesta. O sea que el plazo de la resolución sanción es el mismo plazo con que cuenta la DIAN para notificar la LOA, la liquidación oficial de revisión, que es de 6 meses después de vencido el plazo para responder el requerimiento especial, que fue el procedimiento que vimos anteriormente. Entonces la DIAN tiene estos 6 meses después del pliego de cargo para continuar con el proceso a través de este acto administrativo con el cual se impone la sanción. Y ya lo que viene después de la resolución sanción lo hemos manejado de alguna manera, porque lo que procede allí es interponer el recurso de reconsideración dentro de los 2 meses o aceptar y pagar una sanción reducida que pues ya no va a ser tan reducida al 50%, sino al 70%. ¿Me iban a preguntar algo? ¿Cuándo clase? Dígame. Gracias, doctor. Bueno, entonces, repito, en la instancia de la resolución sanción, si ya me la notifican, ¿qué puedo hacer? Dentro de los 2 meses que tengo para interponer recurso, bien podría interponer dicho recurso o aceptar y pagar una sanción reducida. ¿Reducida a cuánto? Ya no va a ser al 50% como estaba en el pliego de cargos, sino al 70%. Y aquí nuevamente tengo que hacer la claridad. Una reducción al 70% equivale a que lo que te van a descontar es el 30%. ¿Sí? Si eran 100 millones, vas a pagar 70. No es que te van a descontar 70 y vas a pagar 30, por el amor de Cristo. Bueno, entonces ahí termina el procedimiento sancionatorio. Es mucho más resumido, no tiene tantos actos administrativos como la sanción por inexactitud, por ejemplo, que es el procedimiento más complejo. Aquí no hay inspección tributaria, no hay nada de esto. Aquí simplemente la DIAN te pide información, tú no la envías. Bueno, inicialmente intentará enviarte una comunicación, una invitación para que tú arregles por las buenas. Si no lo haces, pues seguirá con un pliego de cargos. Y si aún persiste la conducta, finiquitará el proceso a través de una resolución sanción. Esa resolución sanción entonces puede ser objeto de un recurso de reconsideración que ya hemos estudiado cómo funciona. La DIAN va a tener 1 año para resolver ese recurso, es decir, para a través de una resolución pronunciarse de fondo acerca de si se retracta o no de su actuación procesal o si se mantiene. Ahora, lo otro que puede hacer en esos 2 meses es aceptar la sanción y pagarla. Se va a reducir, pero no se va a reducir tanto como veníamos en las 2 etapas anteriores. Es que miren que el crecimiento de la sanción es bastante considerable. En la etapa persuasiva, si yo corregía, la sanción se reducía al 10%. Si me paso para la siguiente etapa, que es la del pliego de cargos, la sanción se reduce al 50%. Y ya en esta última, la resolución sanción, la sanción se reduce al 70%, o sea, al 10, al 50 o al 70%. Son las 3 reducciones posibles que nos ofrece el artículo 651, pero que además, como ya lo dije, puedes aplicarle una reducción al tiempo, ¿no? Puede ser concurrente una segunda reducción, que es la que aparece en el artículo
640. Ese entonces es el procedimiento tributario que ustedes van a tener que aplicar cuando estemos hablando de una sanción por envío de información. Bueno, solo para recordarlo, el contribuyente puede interponer el recurso de reconsideración que está regulado en los artículos 720 y 722. La DIAN, como les decía, tendrá un año y bueno, ya este recurso no lo resuelve la división de fiscalización ni la división de liquidación. Este recurso lo resuelven los abogados de la DIAN que son o que hacen parte del área de jurídica. Entonces la DIAN tiene un año para pronunciarse de fondo, ¿verdad? Y luego de esa posibilidad de pronunciarse, tú tienes 4 meses para acudir a la jurisdicción contencioso administrativo a través de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, o bien podrías ya comenzar a apropiar los recursos para pagar, porque de ahí para adelante, mi hermano, lo que te queda es el cobro coactivo. Entonces la DIAN va a empezar a cobrarte. Aquí ya no hay posibilidad de que reduzcas nada. Mira, aquí te lo coloqué de hecho. No hay posibilidad de reducción. Voy a colocar aquí así. Sin posibilidad de reducción. Porque ya dejaste pasar las 3 etapas en las que se te ofrecía esa gabela, por así decirlo. ¿Listo? Recuerda que aquí también opera el silencio positivo, es decir, que si la DIAN en ese año no te resolvió el recurso, se debe entender que ese recurso fue resuelto a favor del contribuyente o del peticionario, ¿sí? Entonces, ese silencio positivo, pues, tenerlo en cuenta, aunque al día de hoy no creo que la DIAN se exponga a que se le caiga un proceso por silencio positivo. Muy bien. Entonces, esta era la parte que quería explicarles en esta sección para que ustedes pudieran complementarlo con eso que ya vimos del artículo 651. Ya ahí tenemos claro el panorama no solo de cuánto es el valor de la sanción en cada uno de los 3 escenarios posibles, sino también tener claridad acerca de las posibilidades de reducción dependiendo de la etapa en la que nos encontremos. Al mismo tiempo, ya con esta sesión de la clase, ustedes pueden asociar cada una de las etapas a cuál acto administrativo se refiere, ¿no? Pero les decía, es un procedimiento mucho más acortado si lo comparas con el de la sanción por corrección o de inexactitud. Aquí solamente tienes una invitación, un pliego de cargo y una resolución sanción, que eventualmente de esa resolución sanción se puede desprender un recurso de reconsideración y luego una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.